Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok, ahí estamos. Hare Krishna. Saludos para todos. Buenas tardes. Hoy estamos en domingo 16 de agosto. Felizmente en domingo. Y felizmente porque iniciamos de vuelta con estas sesiones de domingo en las cuales hablamos y vemos de la vida de Srila Prabhupada, la vida de el maestro espiritual fundador Acharya, de ISKCON, del movimiento Hare Krishna, nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada. Así que con mucha felicidad estamos iniciando de vuelta estas sesiones del domingo. Uno de nuestros más preferidos temas dentro de todos los temas de conciencia de Krishna. Uno de nuestros preferidos, si no es que el tema preferido. Así que aquí estamos de vuelta. No sé si está recibiéndose bien. Pienso que puedo encender la luz. Vamos a ver. Ahora vuelvo. Hare Krishna. Hare Krishna. Mejor. Sí, mucho mejor. Y esto lo voy a poner acá nada más. Ok. Vamos a mirar aquí. Muy bien. Así que saludos para todos. Buenas tardes nuevamente y bienvenidos. Tengo un par de cosas interesantes, aparte del tema en sí, que es la vida de Prabhupada. El tema en sí ya es interesante y atractivo. Tengo un par de cosas por mostrarles que pienso que les van a gustar. Tengo un par de entrevistas con Srila Prabhupada, algunos videos en realidad, y pienso que les puede gustar. En realidad también estoy contento porque puedo por fin, pudimos acceder a esta herramienta de que ustedes puedan ver estos videos, cosa que anteriormente no podíamos, cosa que anteriormente nada más podíamos leer y hablar, pero ahora podemos compartir estos videos, que eso también para mí me tiene contento, me hace feliz que ustedes puedan verlo también. Y así ya no solamente les cuento de lo que ocurrió una vez en un video, en una ocasión grabaron a Prabhupada diciendo esto, sino que vamos a verlo y escucharlo directamente. Así que vamos a comenzar. Como no sé si todos sabrán, como todos hemos, o tal vez la mayoría de ustedes, hemos leído algo al menos acerca de todo el sistema de Bhakti Yoga, sistema del Bhakti. En ese sistema de Bhakti Yoga, en ese sistema del servicio devocional al Señor Supremo, el cual consiste en entregar el corazón, entregar la vida por algo que vale la pena, y eso que vale la pena es Dios, ¿no? Entregar mi vida, mi capacidad de amor y mi capacidad, sí, de amar a Dios. En eso consiste básicamente el Bhakti. Y hay tantas escrituras que describen muy bien ese proceso, escrituras que presentan de manera muy detallada ese sistema de servir a Dios. Y en todas esas escrituras, una y otra vez se recalca la importancia del maestro espiritual en la vida del estudiante. Como es imposible, literalmente, es imposible acercarse a Dios de una manera así más íntima. Es imposible acercarse a Dios pasando por alto los queridos devotos de Dios. Pasando, en un sentido es imposible.
y es mucho más rápido, podemos decirlo, y es mucho más beneficioso acercarme a Dios a través de un devoto de Dios, alguien que cuya vida esté dedicada a Dios. Y de hecho Krishna lo menciona, lo hemos leído, es así que el maestro espiritual que no solamente es un profesor para enseñar y guiar al discípulo, sino también es un representante de Dios. Es, en un sentido, es el representante de Dios a través del cual yo recibo todo de Dios y a través del cual yo ofrezco todo a Dios. Es todo el tema del maestro espiritual, es un tema bastante profundo y que merece la pena estudiarlo detenidamente porque puede haber confusiones, puede haber malas interpretaciones, como en todo. Por ahora vamos a mencionar así a grandes rasgos eso, la importancia de servir a Dios, pero a través del maestro espiritual, quien es un representante del Señor Supremo. Y así que entre más yo comprendo y me acerco al maestro espiritual y comprendo no solamente cercanía física, que eso es un concepto de cercanía bastante básico, ¿no? La cercanía física es posible que se requiera en ciertas ocasiones, sin embargo, la cercanía a nivel relacionamiento, la cercanía a nivel comprensión, la cercanía en cuanto a ayudar a la misión del maestro espiritual, volverse un ayudante del maestro espiritual, a ese tipo de cercanía. Captar y comprender cuál es la misión del maestro espiritual y ofrecer mi vida y mis esfuerzos a empujar esa misión del maestro espiritual, que ahora lo vamos a ver cuál es la misión de Prabhupada. En la medida en la que conocemos más del maestro espiritual y aprendemos a complacerle, en esa medida el Señor Supremo está complacido con nosotros. Porque todo lo que el maestro espiritual nos pide es que, en un sentido de lo mismo, no es que el maestro espiritual dice, no sirvas a Dios, sírveme a mí, sino al contrario, el mismo pedido que el maestro espiritual tiene es que entrégate mejor a Krishna. Repito, este es un tema que el concepto en sí del maestro espiritual no lo hablaremos hoy, sino un poco por encima a nivel introducción, como ahora, sino más bien nos adentraremos a algunas cosas, unas cosillas pequeñas pero relevantes de la vida de este gran santo que no es menos que eso, es eso y es mucho más, muchas otras cosas más que solo un santo, aunque ya ser un santo es un título eh, valioso. Pero la vida de este santo, quien es Prabhupada, por fortuna está tan documentado, hay tanto material mediante el cual acercarse a la vida de él, a detalles pequeños, tantas fotografías, tantos videos, tantas entrevistas a él mismo, tantas personas que lo conocieron y que personas que dieron entrevistas relatando los incidentes cuando estaban con él, tantos libros escritos basados en su vida. Así que, objetivamente hablando, es el santo cuya vida más se ha documentado en la historia. Y, y es una afirmación objetiva que vamos a iniciar. Vamos a tratar de, como cada domingo, ese es nuestro intento. Nuestro intento es presentarle a él, hablar de él, estudiar algunas cosas relacionadas con él para mejorar nuestra comprensión de él y para apreciarlo más el esfuerzo, tal como es una cualidad de todos los santos, es siempre el pensar en el bienestar de los demás. Es una cualidad, entre muchas cualidades que en común de todos los santos, en todas las culturas, en todas las religiones, si podemos decirlo. Una de las cualidades del común denominador es que ellos siempre no solamente pensaban en el bienestar de los demás, sino que entregaron su vida para el bienestar de los demás, para el bienestar espiritual, por supuesto. Así que
tenemos esa fortuna de acceder a tanto material y vamos a comenzar. Vamos a checar cómo está aquí esto. Ok. Tengo 3 videos para mostrarles y en realidad son literalmente pequeños secciones, pequeños fragmentos de documentos que, por ejemplo, yo aquí estoy entrando. Literalmente hay horas y horas y horas de material dedicado a Srila Prabhupada. Decenas de horas en YouTube, si alguien quiere acceder y verlo, excelente. Eso es, les aseguro que definitivamente, sin exageración, es tan entretenido y mucho más entretenido y mucho más nutritivo y mucho más sustancial que ver cualquier historia ordinaria de Hollywood, cualquier historia ordinaria. Así que por fortuna hay suficiente material para poder acceder a él. En YouTube yo he escogido de allí. Así que vamos a pasar. El primero de ellos, el primero de estos videos, es una presentación de quién es Srila Prabhupada. Un video muy bonito. Vamos a compartir la pantalla, a ver si podemos. Listo. Espero que todo esté andando bien y que se escuche. Voy a subir un poco el volumen. No sé si eso afecta. Pienso que sí. Vamos a ponerlo grande. Y vamos a ir deteniendo parte por parte para tratar de traducirlo al español. Yo voy a ponerme esto para escuchar. Vamos a ver. Quiero darme cuenta si ustedes están viéndolo. Vamos a ver. Vamos a bajar aquí el volumen. Regresamos. Sí. Ok. Así que vamos a darle start. Comenzamos. Como ustedes pueden ver, esta es una secuencia de videos llamados el Acharya, que veremos también en este mismo video cuál es el significado de Acharya. Y es la parte 4, si ustedes se fijan, o sea que hay 3 partes anteriores que valen la pena verlas. Y pienso que aquellos quienes ya lo vieron, vale la pena verlo de vuelta. Who is Srila Prabhupada? ¿Quién es Srila Prabhupada? Preguntan las personas con frecuencia. People often ask. At various times he was known as a scholar, a philosopher, a cultural ambassador. En varias ocasiones él fue conocido como un gran erudito, un filósofo, un embajador cultural, a prolific author, un autor muy prolífico, un líder religioso, un profesor espiritual, un crítico social y un hombre santo. A religious leader, a spiritual teacher, a social critic, and a holy man. He was not one of those modern. Él no era uno de esos gurús emprendedores modernos quienes vienen al occidente. Entrepreneurial gurus who come to the West with slickly packaged, watered-down versions of Eastern. Que vienen a occidente con un paquete de versiones diluidas de la espiritualidad oriental. Spirituality, promising instant well-being to. Prometiendo que el bienestar para quien sea que pueda pagar $50. Anyone who could spare $50. Srila Prabhupada was rather. Srila Prabhupada más bien era un verdadero hombre santo. Alguien a quien se le puede llamar un acharya. A true holy man. One who could be called an acharya, which means a. Acharya significa un maestro espiritual cuyas enseñanzas, quien enseña con el ejemplo. Un maestro espiritual quien enseña con el ejemplo. Spiritual master who teaches by example. After arriving in the United States in 1965 at the age of 69.
después de llegar a los Estados Unidos en el 65, cuando tenía él 69 años, Srila Prabhupada formed the International Society for Krishna Consciousness, Srila Prabhupada formó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, which developed into a worldwide spiritual community with hundreds of ashrams. Esa sociedad se desarrolló tanto por todo el mundo y construyó una comunidad espiritual por todo el mundo, con cientos de ashramas, que son comunidades, escuelas, templos, schools, temples, and farms, and with thousands y también fincas, con miles de discípulos dedicados, quienes lograron hacer Hare Krishna una palabra familiar, of dedicated disciples who made Hare Krishna a household word. To have achieved all this in only 12 years was remarkable. y lograr todo esto en solo 12 años es algo notable. But before he passed away from this world in 1977, Pero antes de que él se fuera de este mundo en el 77, Srila Prabhupada había escrito y publicado Srila Prabhupada had also written and published over 80 volumes of translation and commentary por lo menos 80 volúmenes de comentarios y traducciones de los grandes clásicos espirituales de la antigua India. on the great spiritual classics of ancient India. His books were welcomed with great critical acclaim by the Western academic Sus libros fueron muy bienvenidos, con buenas críticas por la comunidad académica occidental. community and by scholars from India as well. Y también fueron bienvenidos por los eruditos académicos de la India también. And they became standard texts in almost every university and library Y esos libros se volvieron textos estándar, textos de estudio, en casi todas las universidades y bibliotecas por todo el mundo. around the world. Srila Prabhupada had also succeeded in transmitting the profound wisdom of the ancient Vedic culture Papá, aquí me perdí esta traducción. Srila Prabhupada también logró el éxito en transmitir la profunda sabiduría de la antigua cultura védica. Srila Prabhupada had also succeeded in transmitting the profound wisdom of the ancient Vedic culture in a form and style that was clearly understandable Y construyó un estilo que realmente era entendible por cualquier persona promedio en el mundo moderno. to the average modern man. He could somehow explain even the most De alguna manera, él pudo explicar incluso los puntos y conceptos filosóficos más difíciles a las personas, difficult philosophical concepts to people who were totally unfamiliar a esas personas que eran completamente infamiliares o que estaban completamente alejados de la compleja tradición religiosa de la India. with the complex Indian religious tradition. Srila Prabhupada circled the globe 11 times between Srila Prabhupada dio la vuelta al mundo 11 veces entre 1966 y 1977. 1966 and 1977. And everywhere he went, he taught the same Y a donde sea que iba, él enseñaba las mismas verdades básicas, los principios fundamentales de la basic religión, truths, the fundamental principles of religion that constitute the cornerstone que constituyen la piedra central del entendimiento espiritual para todo el mundo, of spiritual understanding for everyone, no matter what their nationality or religion. no importa qué religión o nacionalidad. Srila Prabhupada was, more than anything, a teacher. Srila Prabhupada era más que un profesor, un maestro de la ciencia de la autorrealización, A professor emeritus of the science of self-realization, and perdón, teacher. Professor Sí, emeritus Srila Prabhupada era más bien un teacher, un profesor, un maestro en la ciencia of de la the science of autorrealización. self-realization, and he was the best kind of teacher Y él era el mejor tipo de profesor, de maestro, porque siempre vivió lo que enseñó. because he always lived up to what he taught.
They also say that no one can ever be Ok, aquí es una conversación entre sus discípulos y él, y uno de sus discípulos está poniendo un argumento que generalmente escuchamos. Su discípulo le está diciendo a él que las personas dicen que nadie puede ser puro, que todo el mundo está condenado a ser un pecador. pure, that everyone is doomed to be a Well, sinner. that is Bueno, dice Prabhupada, esto es Atmavan Manyate Yagat. Apavat Mannate Jagat. That is the condition so Esta es la cualificación de las almas condicionadas. Que si alguien es un tonto, entonces esa persona piensa que todo el mundo es un tonto. qualification that he is a fool, he thinks other fools. Everyone, he thinks he Todo el mundo piensa que los demás son como yo. Esa es la naturaleza. Atmavan Manyate Yagat. is like me. So that is nature. Apavat Mannate Jagat. Everyone thinks others like himself. Todo el mundo piensa que los otros son como él mismo. Si él es un tonto, entonces piensa que todo el mundo es un tonto. He's a fool, he thinks all are. So these things are no argument. Así que estas cosas no son realmente un argumento. Nadie ha visto a Dios. ¿De dónde sacaste esas estadísticas? Pregunta Prabhupada. Nobody has seen God. How do you take these statistics? Can you say like that? Any statistics? Puedes decirles eso, dice Prabhupada, que las estadísticas que nadie tiene. That nobody has. Maybe you have not seen it. Tal vez puede ser que tú no lo has visto, no has visto a la persona quien ha visto a Dios. Or has seen God. That is quite possible because you have not studied that. Es bastante posible porque tú no has estudiado así a cada una de las personas de todo el mundo. Having studied all the men of the world, Yes. then how you can say Entonces, ¿cómo tú puedes decir que nadie ha visto a Dios? Tú no has visto, tal vez es que no has visto a la persona quien sí ha visto a Dios. nobody has seen? You have not seen the man who has seen him. So the He will man, not admit his fault. Pero las personas no van a admitir su falta. Ellos van a acusar a otros. La persona va a decir, nadie ha visto a Dios, nadie ha visto a Dios. ¿Pero por qué? He will accuse others. Nobody has seen them. Why? You may not have seen, but why you say nobody has seen? Usted no ha visto a Dios, pero ¿por qué piensa que nadie más ha visto a Dios? You have not seen that person who has seen God. Usted tal vez no ha visto a la persona quien ya se encontró con Dios. Por eso usted dice que nadie ha visto a Dios. Therefore you say like that. Ahí vamos a parar. Ok. Como vimos aquí en esta primera presentación, que es la parte 4 de esta secuencia llamada Acharya. Es una serie en realidad. Y son pequeñas así entrevistas con él. Y como vimos en la presentación, que a veces surge la pregunta, ¿quién es el Prabhupada? No sé si algunos de ustedes, no sé si todos, hayan visto cómo generalmente en los templos hay una representación en tamaño real de Prabhupada, ¿no? Una estatua en tamaño real. Y en muchas ocasiones algunas personas entran a la sala del templo, por ejemplo, y da la impresión como que ahí hay un señor de verdad sentado, ¿no? Si alguien nunca en su vida ha visto a Prabhupada y no tiene información de que murió en el 77, posiblemente, y hay suficientes casos de personas que sí, pensaron que sí, ahí había un señor sentado meditando. Y como se decía al principio, ¿quién es Prabhupada? Alguien preguntaba, o las personas preguntan, o alguien puede preguntar, ¿quién es Prabhupada? Y a veces Prabhupada posa, podemos decirlo, o parece como un crítico social, bastante fuerte a veces, de hecho, como un gran erudito, que lo era,
como un gran escritor, 80 libros, como aquí se dijo, en pocos años, al mismo tiempo que manejaba toda una gran institución. Y se puede dar muchos calificativos. A veces también se le conocía como un embajador cultural, que también lo era. Y a pesar de todo eso, era más bien un maestro, como aquí se dijo, de la ciencia de la autorrealización. Y era también, por encima de todo, era un acharya. Un acharya es un maestro cuyo ejemplo, cuyas enseñanzas, él mismo las personifica. Y él siempre enseñó, entrégate a Krishna, piensa en Krishna, trabaja para Krishna, entrégale todo a Krishna. Y eso fue lo que hizo durante cada segundo de su vida, durante cada momento, al menos ese tiempo en el cual convivió con sus discípulos, ese tiempo en el cual fue su vida más activa, podemos decirlo, en el sentido misionero, porque mientras él vivía como un estudiante, una persona de familia, no llevaba tan directamente su misión. Fue hasta más adelante, cuando él tiene unos 50 y tantos, que él decide dedicarse de lleno a la misión de su maestro espiritual, ¿no? Y de ahí en adelante todas sus enseñanzas, y cuando llega a Estados Unidos, todas sus enseñanzas, él mismo las personificaba, ¿no? Y fue siempre un querido amigo para todos, un maestro, un guía y un devoto de Krishna en todas las circunstancias, siempre un devoto de Dios, que era su mensaje, que era lo que él tenía para decir a todos. Vamos a ver aquí esta entrevista. Aquí está. Vamos a hacerla grande. Esta es una entrevista vamos a ver qué año, porque tal vez aparece aquí. Bueno, no nos dice qué año fue esto. Tal vez en el mismo video. Vamos a hacer grande. Lo que sí fue es en Australia, eso sí recuerdo. But we are concerned with everywhere in the world. Why? Así que estamos interesados y estamos preocupados en ayudar a todo el mundo, dice Prabhupada. Vamos a retroceder porque me perdí las palabras. But we are concerned Ajá. Estamos preocupados, interesados en ir a todos lados en el mundo. with everywhere in the world. Why not Entonces, ¿por qué no venir a Australia? Porque la pregunta era, ¿qué está haciendo en Australia? in Australia? Is the movement fairly ¿Su movimiento es fuerte en Australia? Pregunta el reportero. strong in Australia? Huh? No, not strong. No se trata de fuerte o débil. No es fuerte o débil. Estamos predicando nuestra Strong or misión. weak. We are preaching our mission, and somebody who are Y alguien que sea inteligente va a venir y se unirá. Eso es todo. intelligent, they're coming and joining. That's all. Y las personas inteligentes están viniendo y se están uniendo. Eso es todo. Do you think your Just presence like a businessman goes El reportero iba a preguntar algo más y él lo interrumpe diciendo que así como un hombre de negocios va a todos lados. everywhere. It is not that he has to No es que él tiene que find out encontrar un cliente en particular, en un lugar en particular. particular customer in a particular place. He goes Un hombre de negocio va a todos lados. Similarmente, nosotros vamos a todos lados. everywhere. Similarly, we go everywhere. If anyone is intelligent, if he is in Y si alguien es inteligente, si está necesitado, need, he can viene al movimiento de conciencia de Krishna. Eso es todo. come to Krishna consciousness. That's all. do you think your presence in Australia Y pregunta el reportero, ¿usted piensa que su presencia en Australia va a hacer alguna will make diferencia a difference to the movement para el movimiento aquí? here? I don't find any Bueno, yo no encuentro ninguna diferencia, dice él. ¿Cuál es la diferencia? difference. What is the difference? I find the same Yo encuentro los mismos seres humanos, human being, same man, same las mismas mujeres, los mismos hombres, los mismos árboles, woman, same trees, same street, same motor car. What is the difference? las mismas calles, los mismos autos. ¿Cuál es la diferencia? You have simply made a remark. Ustedes lo único que han hecho es hacer una demarcación y diciendo, esto es Australia. And this is Australia.
But we see everything in land of Krishna. Pero nosotros vemos que todo es la tierra de Krishna. Eso es todo. That's all. Ahí vamos a parar. Así que vemos este segundo clip. Pero va diciendo, estamos interesados en ir a donde sea, en ir a todos lados. Y es un punto interesante, ¿no? En la Bhagavad Gita se describe en el capítulo 5, es un texto bastante citado y bastante conocido. El texto y la estrofa dice que Pandita Samadarshina, ¿cómo inicia esta estrofa? Recuerdo ahora. 5.18. Que una persona con conciencia espiritual, un devoto de Krishna, que se encuentra en el estado de conciencia de Krishna, no necesariamente aquellos que van en el proceso, pero aquellos que están, como Prabhupada, sin duda, se encuentran en el estado de conciencia de Krishna, es su visión, es igual para todo el mundo. Ven con la misma visión una vaca, un elefante, un sacerdote, un hombre de la calle, lo que sea, piedras, oro, porque ¿qué significa misma visión? Significa que a donde sea que va, en todos lados, siempre hay oportunidad de mantenerse sirviendo a su querido Señor, ¿no? Sirviendo a Dios. Y Prabhupada aquí lo manifiesta, él dice, estamos interesados en ir a donde sea. Si alguien es inteligente, va a venir y se va a unir. Si alguien está necesitado, va a venir y se va a unir. No es que hacemos una diferencia, dice Prabhupada. Tal como se dijo en el primer video también, en el primer clip, de que él fue tan experto de presentar esa tradición y esa antigua filosofía y herramientas de sabiduría, de tal manera que un hombre, una persona común, promedio, pudiera entenderlo. Cosa que es difícil, cosa que es un trabajo genial y desafiante. Pero aquí lo encontramos él diciendo, transmitiendo el mismo punto, el punto filosófico de ver a todos por igual. Él dice, bueno, yo me encuentro con los mismos árboles, hombres, mujeres, y ¿cuál es la diferencia? Él dice, ustedes han llamado a este pedazo de tierra, lo han llamado Australia, dice, pero nosotros entendemos que todo es la propiedad de Krishna, todo es propiedad del Señor Supremo. Si ustedes se fijaron, como el mood, como así el humor de Prabhupada, parece que está hablando así muy fuerte, ¿no? Parecería como si está enojado, incluso, no sé si decir enojado, pero podemos ver sus expresiones, son así fuertes, He ¿no? goes everywhere. Incluso el tono de su voz. Similarly, we go everywhere. If anyone is intelligent, if he is in need, he come to Krishna consciousness. That's all. Do you think your presence in Australia Así que, y como en algunas otras ocasiones también se describe, como si la Prabhupada viajaba con la intención de motivar a sus discípulos que estaban en determinado sitio, con la intención de poder inspirarles, porque si bien es cierto, él era el fundador y es el fundador de toda esta institución, y él estaba a cargo de tantas cosas, hubo algo que nunca, entre tantas cosas, que nunca a él se le olvidó, y nunca dejó de hacerlo, y es el mantener un trato amistoso, amigable, gentil, caballeroso con todas las personas. Fue algo que, y claro, eso no lo convertía en un, ¿cómo era esta palabra? Cuando tenía que ser fuerte y hablar fuerte, lo hacía. Y cuando no se requería, él siempre, como lo vamos a ver en el siguiente video. Bueno, me volvió a ocurrir que yo pensé que ustedes estaban viendo. Pensé que ustedes estaban viendo la pantalla. A ver, otra vez. Ahora sí. will make a difference? Voy a ponerlo grande para que veamos. Vean ustedes la expresión de su rostro y sus palabras. Se ven como... Y su voz también se escucha así fuerte. Similarly, we go everywhere. If anyone is intelligent, if he is in need, he come to Krishna consciousness. That's all. Do you think your presence in Australia will make a difference to the movement here? I don't find any difference. What is the difference? I find the same human being
Same man, same woman, same trees, same street, same motor car. What is the difference? You have simply made a demarcation. This is Australia. But we see everything in land of Krishna. That's all. Nosotros vemos todo como propiedad de Krishna, él termina diciendo. Así que en este momento él está presentando el movimiento de conciencia de Krishna a estos reporteros y se le ve un humor así bastante fuerte, ¿no? Hay algunas otras ocasiones en donde lo vemos, cuando no se requería, lo vemos con un humor distinto. Y vamos a ver ahora este tercer clip. Esta es una entrevista es una dama, es una señora, quien conoció a Srila Prabhupada cuando ella, en 1965, incluso antes de formar oficialmente ISKCON, cuando Srila Prabhupada todavía no se establecía y no arrancaba todavía la cosa, ya que Srila Prabhupada, antes incluso de fundar el primer templo, él vivió aquí, vivió allá, se mudó a este sitio, otra vez a otro sitio, no se podía establecer todavía. Y uno de los sitios a los cuales, en donde él estuvo, uno de esos sitios, era el estudio de yoga de un Swami también, era un profesor de yoga, que se llamaba el Dr. Misra. Dr. Misra. Y Prabhupada se quedaba allí. Ahí dormía durante un tiempo, fue su casa, su lugar de residencia. Y este Dr. Misra tenía una comunidad, alguna comunidad de discípulos también, de seguidores, con quienes se veían cada tanto. Y estos seguidores del Dr. Misra, pues eventualmente conocieron a Prabhupada, porque Prabhupada no tenía otro sitio a donde ir. Cada vez que tenían una reunión, Prabhupada también estaba allí. Pero curiosamente ellos fueron sintiéndose atraídos por Prabhupada, ¿no? En este clip que vamos a ver es la entrevista con una de las señoras, que en aquel tiempo era una muchacha, hablando de su experiencia cuando ella conoció a Srila Prabhupada y qué percepción ella tuvo de la vida de Prabhupada. Ahora sí vamos a ir a ver. Así que en este clip se refieren para aclarar las palabras, se refieren a Swamiji como Srila Prabhupada, porque en ese tiempo se le conocía a Prabhupada como Swamiji, no se le conocía con el título cariñoso de Prabhupada, sino que todos lo llamaban Swamiji. Y cuando ella se refiere a Guruji, refiriéndose a su guru, a su maestro, se refiere al Dr. Misra. Así que vamos a verlo. Hacemos grande esto. Okay. En 1965, vean, en Nueva York, en el ashram, Ananda Ashram del Dr. Misra. Es así como se llamaba este sitio, Ananda Ashram, lo cual era una comunidad fuera de la ciudad. Bueno, aquí lo van a relatar mejor. The ashram was Es Joan only on the weekends. Joan Subal. The ashram was open only on the weekend. El ashram, esta comunidad fuera de la ciudad, estaba abierta únicamente los fines de semana. Voy a tratar de cargarlo porque parece que está cargando. Un minuto. Volví. Ok. Para esto necesito escuchar. Vamos a retroceder un poco. The
The ashram was open only on the weekends, Así que el ashram estaba abierto solamente los fines de semana. so we would come out Friday night, driving Swami Así que íbamos los viernes en la noche, llevábamos también a Swamiji, que es Prabhupada, y Guruji, que es el doctor Misra. A ambos los llevábamos, Ji and Guruji and our son, y a nuestro hijo también. and then on Sunday night come back. Y el domingo en la noche regresábamos a la ciudad, a Nueva York. Early on, I was given the name of Desde temprano, desde los primeros días, se me dio el nombre de la mamá del ashram, o sea, la mamá de toda la comunidad. Mother of the ashram. So if I were mother of Así que si yo era la mamá del ashram, the ashram, I was only in my yo estaba ahí por mis 30, tenía como unos 30 años. 30s. Then he had to be the grandfather of the Seguramente entonces él era el abuelo del ashram. ashram. My memories of him Mis recuerdos de él were mostly of him son, la mayoría, los recuerdo sonriendo y riéndose. smiling and laughing, because when he was with Sri Brahmananda, Porque cuando él estaba con Brahmananda y luego con el doctor Misra, then Dr. Mishra, they carried on in ellos conversaban en hindi, porque ambos eran de la India. El doctor Misra y Prabhupada conversaban en hindi. Hindi, and they usually ended up in total laughter. Y generalmente, después de conversar, terminaban la conversación completamente en risas, riéndose. Guruji, after the program, El doctor Misra, el Guruji, ella se refiere así, después de las actividades de la lectura del Vedanta, of Vedantic readings and chanting, lectura del Vedanta y canto, Guruji se volvía hacia Swami Guruji would turn over the latter part of the y hacia la final parte, hacia la parte final de la tarde, ya casi a la nochecita, le daba la palabra a Prabhupada. evening to Swamiji. And he would try to caution him. Y el doctor Misra trataba como de ponerle, de llamarle, de darle una precaución. And he'd say, Swamiji, Y le decía el doctor Misra, después de haber dado su clase del Vedanta y todo lo demás, al final de la tarde decía, Swamiji, only 15 minutes remain. solo 15 minutos, Swamiji. At most, 20 minutes. Cuando mucho, solamente 20 minutos, Swamiji, le decían a Prabhupada. Swamiji. And Swamiji would look at him Y el Swamiji, o sea, Prabhupada, lo miraba al doctor Misra y decía, very sincerely de manera muy sincera, Prabhupada decía, and say, I know, sí, solo 20 minutos, ya sé. people need rest. It is Y ya sé que las personas necesitan descansar, ya es tarde. late. I will do a little bit Voy a cantar solo un poquito, decía Prabhupada. chanting. But it was to no avail. Pero no era eso lo que pasaba, Because once Swamiji went porque una vez Swamiji empezaba into that y entraba en el canto, divine en ese divino canto, chanting, the bhakti y cuando él entraba en ese canto del Bhakti, chanting, he lost él perdía la conciencia de todo el tiempo y espacio externo, all sense of time and space every time he chanted. cada vez que él cantaba. And it was seldom that it was less than an hour. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? And it was seldom that Y rara vez el canto era menos que una hora, it was less than an hour. a pesar de que se le decía que solo 20 minutos, rara vez cantaba menos de una hora. And Guruji knew it. Y el doctor Misra lo sabía. It was his joke Era como su broma con Bhaktivedanta Swami. with Swami Bhaktivedanta. He was serious Aquí es un punto interesante que ella menciona. Ella dice, él era serio solamente cuando él estaba cantando only when he was chanting or talking o cuando estaba hablando acerca de la conciencia de Krishna. about Krishna consciousness. But when he was relating Pero cuando él estaba relacionando y conviviendo con las personas, to people, and certainly relating y ciertamente, sin duda, que cuando estaba también conviviendo y relacionándose con el doctor Misra, to Guruji, his face would light up. su rostro de Prabhupada siempre estaba brillante. Él tenía
como que radiaba He had a un radiance brillo, because he was happy. porque él estaba feliz. When Swamiji was happy, it showed. Y cuando Swamiji estaba feliz, se notaba. I guess because he Yo pienso que debido a did a lot of que él había viajado mucho, él solo, por su propia cuenta, traveling on his own, had become self-sufficient él había logrado volverse autosuficiente en la cocina. in the kitchen. And he also loved, Y él también amaba, absolutamente amaba, absolutely loved to make meals cocinar para el doctor Misra. for Gurji. And he would make a lot of food. Y hacía bastantes preparaciones, cocinaba mucho. So we knew when Swamiji was cooking that he could serve Así que nosotros sabíamos que cuando Swamiji, cuando Prabhupada estaba cocinando, él podía cocinar hasta para 20 personas, about 20 people, although he was cooking aunque él estaba cocinando principalmente para el doctor Misra. mainly for Gurji. And we would gather around as he was cooking. Nos poníamos alrededor de él mientras estaba cocinando, porque queríamos aprender de él, We wanted to learn from him what he was doing. qué es lo que estaba haciendo. So we would ask him questions, Así que le preguntábamos ciertas cosas, pero él no respondía, and he wouldn't answer because he'd be totally porque él estaba completamente absorto absorbed in his moment en sus actividades así paso a paso, en este caso en la cocina, en hacer cada cosa paso a to paso. moment activity. And although we were in a happy mood Y a pesar de que nosotros estábamos en ese humor muy feliz, debido a que estábamos anticipando la amorosa because comida, we were anticipating a lovely meal and being with the two of them, y estábamos felices porque él cocinaba y estábamos anticipando lo que se venía, el almuerzo, y estábamos felices por estar conjunto con ellos dos también, con Swamiji y con Dr. Misra. he just remained Él, Prabhupada, siempre solamente se mantenía serio serious until the last hasta que el último bocado se acabara, o hasta que él también acababa su último bocado. morsel was being finished. And he was just one point Él siempre se enfocaba en cada cosa que hacía. in everything he did. I always felt about him, he was a Yo siempre tuve la sensación de que él era una persona profundamente seria, deeply serious man, serious about serio en cuanto a la vida. life. He never talked about his Él nunca hablaba de su pasado, past, his personal life. su vida personal. I did ask him once or twice, Yo le pregunté una vez o dos veces algo aquí o un par de cosas le pregunté aquí o allá. question here and there, and he waved it away. Y él decía, no, no es tan importante. He said, not important. That's not Eso no es importante, decía él. important. And then I began to feel it Así que yo empecé a percatarme de que no era importante. wasn't important. What was important was what Lo que era importante era qué es lo que él estaba haciendo ahora. he was doing now. There's only once when Fue una sola vez cuando él me tocó, me conmovió, podemos decir, me conmovió mucho. he touched me so much, I asked Le pregunté si podía abrazarle. if I could hug him. He said something Y él dijo algo así como, ¿por qué no? like, why not? Because nobody touched him, Porque usualmente nadie lo tocaba a él. usually. Gurji did. Claro, el doctor Misra lo hacía, él lo abrazaba a veces, ponía su brazo sobre sus hombros y lo He would abrazaba. put his arm around him. But this was after I Pero esta pregunta que le hice fue después de haberlo conocido durante un knew tiempo. him for a while. But it was the Pero terminó siendo un abrazo al estilo como hindú, al estilo indiano, Indian way of hugging. a la forma en la que ellos se abrazan. You know, somehow they managed to hug De alguna manera ellos se la arreglan para abrazarte, pero quedar suficientemente distante del abrazo, como a millas del abrazo. you and be miles apart in the hug. But at the same Pero al mismo tiempo, aunque los cuerpos están así separados, time, although the bodies were kept apart, it's only really the
Realmente son los hombros los que se juntan un poquito. Shoulders that come together. It's Indian style. Ese es como el estilo indiano de un abrazo. But I felt Pero yo sentí el amor de Swamiji. Swamiji's love. He was a tender man. Él era realmente un hombre gentil. He was a caring man Él era dedicado y gentil. and an innocent Era un man. hombre inocente, atento. And in the company of innocence, Y en la compañía de esa inocencia, you relax tú te relajabas completamente. completely. And so I was always relaxed Así que siempre estuve relajada with Swami Bhaktivedanta. con Swami Bhaktivedanta. Ahí vamos a parar. Ok. Así que vamos a ver qué hora tenemos. 5:20. Como digo, si ustedes pueden checar aquí mismo, ya lo quité, pero este mismo video que estamos viendo, del cual vimos 4 minutos, menos de 5 minutos, tiene una duración de 3 horas. Así que, y relatos como estos, entrevistas de personas que estuvieron con él, hay suficiente documento en YouTube para verlo. Aquí escogimos nada más una parte de esta señora que me olvido su nombre, vamos a ver cómo era. Joan, ok, Joan era su nombre. Y ella dice que yo lo conocía a Swamiji, a él le gustaba cocinar. Ella dice que cuando se ponía a cantar, es interesante porque ella está relatando estos incidentes que recuerda, pero curiosamente ella no es una de sus discípulas, ¿no? Podríamos decir que una vez que alguien se ha vuelto un discípulo de Prabhupada, podríamos argumentar, o alguien podría argumentar, que debido a que la persona es seguidor o discípulo de Prabhupada, su visión de Prabhupada siempre va a ser así romántica y siempre va a ser así exagerada, que puede darse el caso, por supuesto. Pero aquí en este caso lo vemos a ella que no es una discípula de Srila Prabhupada. En realidad ella formaba parte del grupo del Dr. Misra y se volvieron amigos, todo este grupo se volvió amigo de Prabhupada, ¿no? Sus ojos no son un discípulo, no son los ojos de un discípulo viendo con amor y sí, con esa relación amorosa a su maestro espiritual, sino más bien es una persona que fue impactada, como ella lo dijo, fue tocada y fue impactada por la forma de ser de este Swamiji, de Prabhupada, ¿no? Y ella cuenta, ¿no? Y como lo vimos, ella dice, le encantaba cocinar. Todos sabíamos que cuando él cocina va a ser una fiesta. Queríamos aprender de él. Y luego le decían que cante solamente 20 minutos, pero él nunca cantaba menos de 1 hora. Rara vez duraba menos el kirtan, ella dice. Y a su apreciación, como digo, esto es curioso porque a la apreciación de ella dice que cuando él se ponía a cantar ese canto divino, dice, el canto del bhakti, parecía que él perdía la conciencia, él se transportaba, ella dice, parecía que él perdía la conciencia del tiempo y el espacio. Y siempre tuve la sensación de que él era un hombre serio, ella dice, ¿no? Y que se ponía serio cuando hablaba de Krishna, cuando presentaba la conciencia de Krishna y cuando cantaba. Pero el resto del tiempo, cuando se trataba de convivir con los demás, cuando se trataba de relacionamientos con los demás, él siempre, si ustedes recuerdan las palabras que ella utilizó, él siempre brillaba y su rostro brillaba. Y siempre tenía una luz como que irradiaba, ella dice. ¿Por qué? Porque él era feliz. Porque él estaba feliz, ¿no? Al menos esta es la apreciación de ella, de Joan, quien está compartiendo su experiencia, ¿no? Y ella dice, siempre tuve esa impresión, ¿no?, de que radiaba esa felicidad porque estaba feliz.
Y cuando relata también su abrazo, que ella le preguntó, ¿puedo darle un abrazo, Swamiji? Y él dijo, sí, ¿por qué no? Pero un abrazo así, un tanto distinto, ¿no? En el que ella dice que diferente a un abrazo, tal vez como ella estaba acostumbrada, como nosotros estaríamos acostumbrados, a un abrazo, ¿no? Pero ella dice que apenas los hombros se tocaban, dice, un abrazo como de lejitos, ¿no? Pero pude sentir el amor de él, dice ella. Así que nuestro objetivo con estas realmente literalmente son pequeñas cápsulas que podemos mostrar. Y nuestro objetivo con ello es ampliar y profundizar nuestra visión de cómo es la vida de Srila Prabhupada, cómo es la vida de un santo como Srila Prabhupada, de un Vaishnava, de un devoto puro, consagrado completamente a Dios, como lo es Srila Prabhupada. No solamente el fundador, como el jefe, si podemos decirlo en una palabra, o el fundador, Acharya, sino lo vemos aquí más en su día a día, conviviendo con los amigos, los discípulos del Dr. Misra, cocinando para ellos. Y cuando alguien le pide un abrazo, dice, bueno, está bien. Posiblemente más adelante, cuando él ya fundó su institución y todo lo demás, por supuesto, había ciertas cosas que él iba ajustando y él iba cambiando ciertas cosas, pero siempre mantuvo esto, el ser un caballero, como ella lo decía, como Joan decía, él siempre fue, ¿cuál era la palabra que utilizaba? Muy atento, siempre fue muy gentil, siempre fue un caballero, siempre fue muy inocente, pero no un tonto como en otros aspectos de su vida se verá y se ve. No era para nada una persona un tonto en ese sentido de que en nombre de la inocencia cualquiera podía engañarle, o cuando había sus discípulos que estaban jóvenes al inicio principalmente, que ellos tenían 20 años, algunos incluso menos de 20 años y 22 y algo así, y cuando ellos se metían en problemas y cuando alguien trataba de engañarles, una de las primeras propiedades que ya ha formado ISKCON, se iba a comprar esta propiedad. Prabhupada estaba en San Francisco, en California, que es al otro lado, mientras que sus discípulos estaban en Nueva York y estaban lidiando con una persona de bienes y raíces y los estaba tratando de engañar, y Prabhupada se presentó para defender a capa y espada a sus discípulos, porque si bien es cierto manifestaba esa inocencia, al mismo tiempo cuando se requería, o sea, por un lado no era un tonto tampoco, y cuando se requería era como un león para defender a sus discípulos, para defender a sus maestros espirituales y para defender a Krishna, el servicio devocional. Y para defender a Dios también mismo de los argumentos ateos, como lo vimos al principio en el primer clip, Prabhupada diciendo, ¿cómo se le ocurre a alguien decir que nadie ha visto a Dios? Y mucha gente opina eso, ¿cierto? Muchas personas opinan que sí, nadie puede ver a Dios. Y de hecho parecía que Prabhupada disfrutaba de rebatir esos argumentos ateos. Parecía que Prabhupada disfrutaba eso. En ocasiones incluso se venía con uno de sus discípulos y jugaban, en el sentido de que alguno de sus discípulos ponía uno tras otro argumentos ateos, uno tras otro, como si él mismo fuera una persona atea. Y Prabhupada se encargaba de como ejercitarse un poco de esa manera, de ir punto por punto, aclarando todo y rebatiendo todos los argumentos ateos, y a través de su capacidad también mental, era muy ágil mentalmente. Y, como digo, fiel y muy como un león cuando tenía que defender a Dios, cuando tenía que defenderlo a Krishna, y muy amoroso cuando tenía que hacerlo. Así que nuestro intento, hemos cubierto 1 hora,
Parece ser que el tiempo pasó rápido. A mí me dio esa impresión. Nuestro intento es este. Nuestro intento es que podamos descubrir que esta gran personalidad es nuestro maestro espiritual, debido a que está la tendencia a todo, de alguna manera es natural, la tendencia a idealizar y la tendencia a idealizar todo lo que vemos, en realidad todo lo que escuchamos. Cuando nos damos cuenta de las cualidades de esos grandes devotos y cómo es su vida personal, su vida ahí en el día a día, nos damos cuenta que esas grandes personalidades, en este caso Prabhupada, es una persona mucho más común, mucho más como nosotros de lo que nos pudiéramos imaginar. Y por supuesto, esto no quiere decir que Srila Prabhupada era una persona ordinaria y corriente, por supuesto que no. No nos estamos refiriéndonos a eso. Sin embargo, el ver estos aspectos de su vida nos regala una ventana mediante la cual se vuelve más accesible esa persona. Nos regala un vislumbre que nos permite identificarme a mí mismo con esa persona, más allá de ser solamente el fundador, el acharya y el líder de ese movimiento, sino también un amigo amoroso, un papá amoroso, un amigo gentil, dedicado, atento, caballero, y sin duda que lo eran. Yo voy a parar aquí porque en realidad el tiempo no llegó. Veo aquí en los comentarios que hasta ahora no hay reflexiones, ni preguntas, ni comentarios. Así que, bueno, sí, un comentario de Alejandra. Saludos, Alejandra. Qué impresión tan grande poder ver y conocer la vida de Prabhupada. Gracias. No hay ningún precio con que se pueda pagar este acto de amor hacia el prójimo. Definitivamente que esperamos, ¿no?, que esos sentimientos de agradecimiento y muchos otros sentimientos como el que Alejandra, gracias por compartir sus palabras, esperamos que esos sentimientos emerjan, ¿no?, al darnos cuenta y al acceder y al introducirnos a la vida de Prabhupada, de nuestro maestro espiritual. Esa es casi la tendencia natural, ¿cierto, Alejandra? De sentirme agradecido y sentirme más inspirado por la vida de él. Así que lo que podemos decir, yo de mi parte digo también gracias por sus palabras, su compartir sus palabras, y podemos decir gracias a Krishna, ¿no? Gracias a Dios por la fortuna de tener el ejemplo de estos grandes modelos a seguir. Un modelo que no está lejano allá en una burbuja flotante en el cielo, sino, por fortuna, nuestro maestro espiritual tenía todo el tiempo los pies completamente sobre la tierra. No era un maestro espiritual que flotaba en una burbuja idealista y utópica en el cielo. Si bien es cierto, nos hablaba todo el tiempo de esa realidad que está mucho más allá, esa realidad que es la realidad del mundo espiritual, pero sus pies siempre estaban en la tierra, siempre, de manera práctica, de manera gentil, y como ya lo dijimos. Así que gracias a Dios y gracias a Krishna y a tantas personas que hacen posible que toda esta información y todos estos documentos estén a nuestra disposición. Así que si hay una manera en la que podemos intentar retribuir ese sentimiento de agradecimiento, es hacer algo por esa misma persona, por esa Prabhupada. Si percibimos ese sentimiento de agradecimiento, la mejor manera, o una de las tantas maneras que podemos, mediante las cuales podemos reflejar y transmitir ese agradecimiento, sería el ayudarle a Prabhupada. ¿Recuerdan que lo vimos hace unos días? Si lo pudiera encontrar, porque así con esto nos vamos despidiendo. Cuando Prabhupada dijo hace unos días que yo les mostré, Prabhupada dijo que por favor ayúdenme. ¿Recuerdan? Si me siento agradecido con una persona, lo que puedo hacer es ayudarle un poco, o mucho o un poco, de acuerdo a mi capacidad. Prabhupada dijo
Aquí está, aquí lo tengo. Por favor, ayúdenme, decía Prabhupada. Y que lo vamos a ver porque dura 2 minutos. Vamos a ver, pasamos aquí y luego cambiamos aquí. Hacemos grande. Vamos atrás. Ahí está. And if we execute that, Así que si ejecutamos la orden del maestro espiritual con nuestro corazón y nuestro alma, to our heart and soul, that is success. eso es éxito, That is practical. eso es práctico. I have no personal qualification, No tengo cualificaciones personales, no tengo but cualificaciones, I simply try to satisfy pero simplemente trato de satisfacer a mi my maestro Guru. espiritual. That's all. Eso es todo. My Guru Maharaj asked me Mi maestro espiritual me dijo that if you get some money, que si consigues algo de dinero, you print books. imprime libros. So Así que esta era una reunión privada en donde se estaba hablando. there was a private meeting talking. Some of my Algunos de mis hermanos espirituales más importantes Important. también estaban allí. God brothers also there. It was in Radhakunda. Eso fue en Radha Kunda. So Así que mi maestro espiritual me estaba hablando, dirigiéndose a mí. Guru Maharaj was speaking to me that since we have got the Desde que tenemos este gran templo de mármol en este Bag Bazar, Bhagavajar and Marble Temple, there has been so many dissensions. ha habido tantos problemas. And everyone is thinking we'll Todo el mundo está pensando en ocupar esta habitación, esta otra habitación. occupy this room or that room, that room. I wish therefore to sell this temple Por lo tanto, dijo el maestro de Prabhupada, deseo vender este templo and the marble Y vender el and mármol. print some book. y imprimir algún libro. Yes. Sí. So I took up this from Así his que tomé esto de sus labios directamente. mouth, that he's very fond of books. And he told me lo personally dijo that if you personalmente. get some money, print books. Si tienes dinero, imprime libros. Therefore I'm stressing Por esa razón estoy enfatizando, dice ahora Prabhupada, este punto. on this point. Where is book? Where is ¿Dónde book? están Where los is libros? book? ¿Dónde están los libros? So kindly help me. Por favor, ayúdenme, dice ahora Prabhupada. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. Por favor, ayúdenme. This is my request. Este es mi pedido. Print as many books Impriman in as tantos libros como puedan en tantos idiomas posibles many languages and distribute y distribúyanlos por todo el mundo, throughout the whole world. Then Krishna consciousness movement will automatically increase. y así el movimiento de conciencia de Krishna aumentará y crecerá automáticamente. Así que si percibimos ese sentimiento de agradecimiento, podemos hacer un pequeño esfuerzo, o grande o pequeño, pero un esfuerzo en ayudarle a ese santo Prabhupada, ayudarle en llevar el mensaje que él traía, transmitirlo, que las personas escuchen su voz, que poder ayudarle a transmitir ese mensaje y por supuesto poner en práctica ese regalo que él traía, el regalo de la conciencia de Krishna. Muy bien, voy a regresar aquí. Ok. Así que saludos entonces para todos. Gracias por su buena atención y sí, por su atención y su compañía desde su casa. Si, en la medida en la que tengan tiempo, si tienen forma de escuchar, informarse y apreciar la vida de Srila Prabhupada, sin duda ustedes pueden notarlo casi instantáneamente que hay una inspiración, porque él es un Vaishnava de la categoría más alta, ejemplificando con su vida aquello que enseñó, y sin duda que va a reportar ¿cómo es esta palabra? Un entusiasmo para mi vida, para su vida. Eso es casi que la ecuación es así: entre más conoces y ves de la vida de Prabhupada,
más, seguramente vas a quedar más inspirado para entregar más tu devoción y tu vida a Krishna. Así que en la medida en la que tengan tiempo pueden hacerlo. Y nosotros lo haremos cada domingo como hoy que iniciamos la vuelta. Ok. Espero que tengan feliz tarde hoy domingo. Y algunos ya están de noche, según entiendo. Buenas noches también a ustedes. Nos vemos mañana. Mañana para continuar con el estudio de Bhagavatam. 8:15 de la mañana. Hare Krishna. Saludos.